Hello, I'm Dr. John Putherley. Many years ago, I committed myself to help people by becoming a doctor. During the last 20 years of my practice, I started studying and researching type 2 diabetes. Today, I'm here to challenge your understanding of the cause of type 2 diabetes. I invite you to watch this video. De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, en los Estados Unidos de América, cerca de 1.5 millones de personas son diagnosticadas cada año con diabetes. El Instituto de Futuros Alternativos ha proyectado que casi 55 millones de norteamericanos tendrán diabetes. La gran mayoría del tipo 2, lo cual para el año 2030 tendrá un costo médico y social total cerca de 622 billones de dólares. Muchos países a lo largo del mundo están teniendo un rápido incremento en pacientes con diabetes. Se estima que en el mundo 1 de cada 11 personas tiene diabetes. Los expertos consideran que el desarrollo de resistencia a la insulina debido a la obesidad es el factor responsable de la diabetes tipo 2. La resistencia a la insulina aparece cuando las células no reconocen la presencia de la insulina fuera de la membrana de la célula y debido a eso no permiten que la glucosa ingrese en el flujo sanguíneo dentro de la célula. El problema es que hay muchas inconsistencias y conclusiones biológicas poco confiables acerca de la teoría de la resistencia a la insulina. Por ejemplo, los expertos en diabetes aseguran que la resistencia a la insulina tiene lugar únicamente en 3 tipos de órganos: los músculos, el tejido adiposo y el hígado. ¿Cómo puede ser esto posible? ¿Por qué solamente estos 3 tipos de células y no otras como la piel, los huesos, el cerebro, los riñones o algún otro? Además, nadie sabe qué provoca que estas células desarrollen resistencia o si el mecanismo interno que lo crea es el mismo en todos estos tipos de células. Otra pregunta es, ¿por qué estos 3 tipos de células se vuelven resistentes a la insulina y no a las otras 3 hormonas que también están vinculadas con la regulación de los niveles de glucosa en la sangre, minuto a minuto? Hay otra inconsistencia. ¿Cómo es posible que una mujer embarazada que no tiene historial familiar o personal de diabetes desarrolle diabetes gestacional? Para que esto suceda, millones de células de la madre deben cambiar su sensibilidad a la insulina diariamente por lo menos durante 8 semanas. ¿Pueden las células individuales del cuerpo humano ejecutar un cambio biológico de esta magnitud? Y lo que es más extraño es que la mayor parte de las mujeres que desarrollan diabetes gestacional regresan a sus niveles normales de azúcar en la sangre días después de dar a luz. ¿Cuál es el mecanismo que permite que suceda este sorprendente cambio? He aquí otra inconsistencia en la teoría de la resistencia a la insulina. Como ya dijimos, la diabetes suele asociarse con la obesidad, pero las personas delgadas también pueden desarrollar diabetes tipo 2. Cuando esto sucede, los expertos en medicina aseguran que el páncreas no está liberando suficiente insulina para mantener bajo el nivel de azúcar en la sangre. Pero, ¿por qué? ¿Cuál es el mecanismo que evita que el páncreas libere insulina? ¿Y por qué no todas las personas delgadas desarrollan diabetes? Sobre todo, sugiero que es momento de cuestionar la teoría de la resistencia a la insulina y buscar si no hay una explicación mejor y más lógica desde el punto de vista biológico para la causa de la diabetes tipo 2. Esto es importante porque puede afectar la manera en la que prevenimos la diabetes o cómo se puede revertir en quien ya la padece. Veamos primero cómo funciona la insulina para poder entender mejor. Cada célula del cuerpo puede usar la glucosa para extraer energía química, llamada trifosfato de adenosina, ATP. Este químico es semejante a la electricidad, debido a que abastece de energía las acciones metabólicas dentro de la célula. En este sentido, la glucosa dentro del torrente sanguíneo alimenta las células. Sin embargo, cuando la glucosa está afuera, la célula no sabe que está ahí. Las células no tienen ningún tipo de receptor, una especie de timbre en la puerta, que les avise que la glucosa está esperando para entrar. En este momento es cuando entra en acción la insulina. Cuando la glucosa se absorbe en la sangre después de una comida, puede dirigirse al páncreas en donde se libera la insulina como respuesta. Entonces lo que sucede es que la insulina acompaña a las moléculas de glucosa y cuando llega a las células, la hormona de la insulina avisa a la célula la presencia de la glucosa. De hecho, la insulina toca el timbre de la célula para decirle, entrega de glucosa. Después, la célula reacciona y envía pequeños vehículos llamados transportadores de glucosa para captarla.
En las personas que han desarrollado diabetes, la teoría de la resistencia a la insulina sostiene que la célula no reconoce la presencia de la insulina para tocar el timbre. Se cree que las células son resistentes o insensibles a la insulina. Esta es la razón por la que la glucosa no entra en la célula, sino que se queda en el torrente sanguíneo, debido a lo cual se tiene un alto nivel de azúcar en la sangre. Pero, como ya se dijo, la teoría de la resistencia a la insulina es inconsistente y biológicamente ilógica. Propongo una teoría diferente que tiene mucho más sentido. En primer lugar, cuando la mayoría de las personas son diagnosticadas con diabetes tipo 2, en su sangre se encuentran niveles normales o más altos del normal, tanto en glucosa como en insulina. Por lo tanto, esto refuta la teoría de que el páncreas no produce suficiente insulina. En segundo lugar, más que creer en la resistencia a la insulina, esto es lo que creo que causa un aumento en el nivel de azúcar en la sangre y posteriormente diabetes. En tu cuerpo, las células de los músculos son las que más usan la glucosa para extraer energía. El adulto promedio está compuesto de 36 a 42% de músculo en el total de la masa del cuerpo. Las células de los músculos son como un auto híbrido. Pueden producir ATP a partir de dos cosas. Como un auto híbrido, las células musculares pueden usar glucosa para producir ATP o pueden utilizar ácidos grasos para producir ATP. Cuando no has comido en todo el día para reponer la glucosa en tu sangre, o cuando has estado muy activo y has quemado mucha glucosa, tus músculos funcionan al producir ATP a partir de los ácidos grasos. Esto es completamente normal. Llamo a esto el cambio de quema ácidos grasos, y es completamente normal. Pero, ¿qué pasará con la glucosa si los músculos usan continuamente ácidos grasos para extraer energía? La glucosa no se usa y se queda en el torrente sanguíneo. Entonces ahora la pregunta es, ¿dónde provienen los ácidos grasos? Normalmente los ácidos grasos entran al cuerpo durante la digestión y cuando el hígado los produce a partir de un exceso de glucosa o a partir de aminoácidos. Usualmente, si las células de los músculos no están quemando los ácidos grasos que están en tu torrente sanguíneo, están almacenados en forma de moléculas de triglicéridos dentro de tus células grasas. Por cierto, esta es la manera en la que subes de peso, al llenar las células grasas con ácidos grasos que no se queman en tus actividades diarias normales. El problema es que en un momento dado, las células grasas se llenarán. Todos tenemos un cierto número de células grasas. Heredamos nuestra cantidad de células grasas de nuestros ancestros. No heredamos el gen de la diabetes. Cuando llenas tus células grasas, casi siempre al consumir en exceso carbohidratos como granos, tu cuerpo ya no puede almacenar el exceso de ácidos grasos y se quema en tu torrente sanguíneo, disponible para tus células musculares. Entonces, tus células musculares empiezan a quemar de manera regular los vasos, ácidos grasos en lugar de la glucosa. Los ácidos grasos pueden entrar en las células musculares muy rápido, por lo tanto las células ya ni siquiera necesitan glucosa cuando la insulina llega a tocar el timbre. Esta quema de ácidos grasos continúa porque los ácidos grasos ya no pueden entrar en las células grasas, se quedan en el torrente sanguíneo para alimentar las células musculares. Cuando las células musculares, las mayores usuarias de glucosa, no la necesitan, se quedan en el torrente sanguíneo. Hay 3 etapas por las que atraviesa tu cuerpo. Primero, el nivel de azúcar empieza a subir rápidamente. Luego, tus niveles de azúcar en la sangre después de comer se quedan altos por más tiempo. Y por último, tus niveles de azúcar en la sangre están elevados todo el tiempo. A final de cuentas, esto es lo que ocasiona la diabetes tipo 2. El hecho de que tus células musculares estén usando los ácidos grasos crea la ilusión de que la resistencia a la insulina es la causa de que la glucosa se quede en tu sangre. Pero lo que está sucediendo es el cambio quema ácidos grasos. El cambio quema ácidos grasos explica mejor por qué tanto las personas obesas como las personas delgadas pueden desarrollar diabetes. También explica mejor por qué las mujeres embarazadas pueden desarrollar diabetes gestacional y después de tener al bebé ya no. Asimismo, explica mejor por qué cada vez más niños y más jóvenes están desarrollando diabetes. No hay una razón por la cual los niños pequeños desarrollen resistencia a la insulina. Hay que notar que no todas las personas obesas desarrollan diabetes. Depende de la capacidad de almacenamiento de grasa. Una persona considerada obesa según su BMI puede tener niveles normales en la sangre si su capacidad de almacenamiento de grasa no está lleno. Entonces,
¿cuál es la solución? En pocas palabras, disminuir el consumo de granos, tanto como sea posible. Eliminar de todas tus comidas alimentos como pan, tortillas de harina y de maíz, pan blanco, arroz, pizza, botanas como papas fritas, pasteles y cupcakes, muffins y donas. Esto es debido a que en la dieta actual consumimos una gran cantidad de glucosa cuando comemos granos y productos derivados de la harina. Los carbohidratos de estos granos contienen miles de moléculas de glucosa. Esta es la razón por la que necesitamos minimizar o evitar el consumo de estos alimentos que contienen grandes volúmenes de glucosa, la cual cuando no se utiliza rápidamente por el cuerpo, se almacena en forma de ácidos grasos en tus células grasas. Y como ya aprendiste, esto es lo que desencadena el cambio de quema ácidos grasos. Centra tu dieta en el consumo de vegetales, carne, pescado, huevo, productos lácteos, frutas y semillas. De esta manera puedes prevenir la diabetes. Cambiando tu dieta puedes también revertir la diabetes si ya la desarrollaste. Si alteras tu dieta y eliminas casi a cero el consumo de granos y harinas, realmente puedes revertir el azúcar alta en tu sangre en 8 semanas. Para más información sobre cómo puedes lograrlo, visita mi página web y lee alguno de mis libros: Comer, Masticar, Vivir para las personas que quieren prevenir la diabetes y Diabetes, la causa real y la cura correcta para las personas que quieren revertir la diabetes. Now that you know the real cause of type 2 diabetes, I urge you to get the book and start following these steps so that you can control your blood sugar and reverse type 2 diabetes without having to use medications. Thank you for watching and get the book.